Pues queremos saludarles desde aquí, desde Radio Televisión Vida, en una nueva edición de este programa Principios para la Libertad. Encantados de todo corazón el poder disfrutar de este tiempo y, cómo no, de la mano y de la voz inconfundible ya de nuestro querido pastor, que está ahí al otro lado y al cual saludamos. Pastor Félix González, ¿cómo está? Muy bien, Pepi, muchas gracias. Un placer estar de nuevo con todos vosotros y con nuestros oyentes, ¿no? Y telespectadores a través de esta técnica tan fabulosa. Sí, y ya, bueno, miramos hacia atrás y ya llevamos unos cuantos, porque Principios para la Libertad tenemos que decir que está basado en el Decálogo, 10 mandamientos. 10 mandamientos. Sí. Y este es el sexto, ¿no? Ya vamos más de la mitad, ya. Sí, aunque en este nos vamos a detener un poquito más que en los demás, porque hoy vamos a hacer una introducción general sobre el tema no matarás. Y después, en el momento, pues trataremos no matarás y la guerra, no matarás y la conducción de automóviles, no matarás y el suicidio, no matarás y la pena de muerte, no matarás y muchas otras cosas, ¿no? El medio ambiente también, cosas que afectan, que están directamente afectadas por este mandamiento divino. Muy bien, pues ¿qué le parece si comenzamos ya? Antes saludamos a toda la audiencia que nos ve, que nos escucha a través de Radio y Televisión Vida en sus diferentes plataformas, en YouTube, etcétera, y entramos de lleno en ese no matarás. Estupendo. Bien. Adelante. Pues lo primero que queríamos definir era el propósito del mandamiento. ¿Cuál es la intención del mandamiento? ¿Por qué se emite este mandamiento, no? Pues a este efecto tenemos que decir que el objetivo de este mandamiento consiste en proteger la vida del ser humano, hombre y mujer, procurando a la vez su desarrollo positivo e inculcar en la persona el valor sagrado de la vida. No solamente quiere evitar la destrucción violenta del hombre o de la mujer por el hombre y la mujer, sino también procurar su desarrollo positivo. Esto es en cuanto al propósito, un propósito muy simple y que todos entendemos, sobre todo cuando nos afecta a nosotros mismos de manera personal o a uno de nuestros familiares o seres queridos. Para entender más correctamente este mandamiento es necesario contextualizarlo, es decir, ponernos en contexto, volar a aquel tiempo y ver las circunstancias en las que se emitió este mandamiento, el Decálogo, el documento del Decálogo, y cuál era aquel mundo y qué significaba. Porque el significado de este mandamiento, curiosamente, se desprende únicamente del verbo empleado en la frase. La frase prohibitiva no matarás consta solamente, como vemos, de un adverbio de negación, el no, y de un verbo en forma imperativa, matarás. Carece de cualquier complemento que pudiera ayudarnos en la interpretación del mandamiento. Por tanto, es evidente que en él no se prohíbe cualquier acción encaminada a ocasionar la muerte de una persona. Pues los documentos bíblicos prescriben claramente la muerte para los enemigos que atenten contra la seguridad nacional de Israel. Este pueblo además tiene que llevar adelante las guerras de Dios, de Jehová, ¿no? Y por tanto se tendrán que enfrentar con armas de guerra a los enemigos que invadan sus territorios. Y la muerte se prescribe también en el Antiguo Testamento para cualquiera que transgreda ciertos mandamientos de la ley de Dios y el derecho a la defensa personal, incluso a costa de la muerte del agresor, está también claramente reconocido en los textos del Antiguo Testamento. Por tanto, no podemos utilizar no matarás para decir no rotundo a la muerte. No. Hay momentos en los cuales esto es inevitable. El idioma hebreo cuenta curiosamente con varias palabras que podríamos traducir indistintamente al castellano por la palabra matar, ¿no? La palabra que se emplea en el sexto mandamiento es rasaj, es un término poco usual en el Antiguo Testamento. Aparece solo 47 veces frente a otras dos palabras, harak y hemit,
que significando también matar o dar muerte, aparecen 165 y 201 veces, respectivamente. Estas dos últimas palabras se usan en el Antiguo Testamento para referirse a la muerte ocasionada a un enemigo político o militar de Israel, a la muerte causada por sentencia judicial al propio israelita o a la muerte como castigo divino. Sin embargo, rasaj solo se emplea en relación con la muerte ocasionada a un enemigo personal, lo que equivale a asesinato o homicidio intencionado. Y aunque es cierto que esta palabra se puede traducir correctamente en muchos textos bíblicos por asesinar, su significado, no obstante, es más amplio. Pues una vez, en Números 35-30, se usa para referirse a la muerte ocasionada a un culpable de homicidio, y en varias ocasiones se usa para referirse a la muerte ocasionada a una persona por descuido o negligencia, sin que el homicida se lo hubiese propuesto previamente, ¿no? Tampoco se usa nunca la palabra rasaj, la que se emplea aquí en el texto del Decálogo, en relación con la muerte de animales. En ningún lugar del Antiguo Testamento se considera homicidio la muerte de estos. Además, las mismas exigencias del culto hebreo requería el sacrificio de numerosos animales para sacrificarlo todos los días en el templo. Así que esas pancartas que hemos visto en ocasiones en manifestaciones contra el consumo de carne animal, diciendo no matarás, no van con este mandamiento. No se puede aducir este mandamiento bíblico no matarás, que aparece en el Decálogo, para evitar la muerte de los animales. Claro, de hecho se dice más adelante, claro, eso de mata y come. Efectivamente, mata y come, se dice, ¿no? Y por tanto, Dios le dijo a Noé y eso, que todo animal eso del campo podrás comer, ¿no? Matar y comer, ¿no? Solamente su sangre no comerás. Era un principio, una forma también de imponer el respeto a la vida de los seres vivos, ¿no? De los animales, ¿no? Carne con su sangre no comerás, ¿no? Pero sí, en ninguna parte se ve que la Biblia pues sea partidaria, ¿no? Del vegetarianismo o del veganismo como ahora, o de no comer carne. Voluntariamente podemos renunciar al consumo de carnes, pero no se puede hacer esto alegando un mandamiento bíblico. Así que del uso restrictivo de este verbo matar, rasaj en hebreo, en el Antiguo Testamento, deducimos que el sexto mandamiento pues no va dirigido contra la práctica de la guerra. O sea, no sirve de apoyo para el pacifismo. Ningún pacifista puede apoyarse en este mandamiento del Decálogo para decir yo no voy a la guerra. Yeah. En segundo lugar, tampoco es un argumento para la abolición de la pena de muerte. Este texto no abole la pena de muerte. Esta se prescribía claramente en el Antiguo Testamento en muchos casos. ¿Vale? Y en tercer lugar, no constituye tampoco una prohibición para el sacrificio de animales con fines alimenticios. O sea, no es ningún apoyo, como hemos dicho, para el vegetarianismo. Hay que entender el texto en su contexto. Y en el contexto en que fue dicho este mandamiento, llegamos a estas conclusiones. Esto es muy importante, porque es a partir de la comprensión del texto en su momento histórico, en su contexto temporal, que nosotros podemos sacar las deducciones para nosotros hoy, para nuestra enseñanza. ¿Qué nos dice el texto hoy? El análisis de los textos bíblicos donde aparece el verbo rasaj nos lleva a inferir que el mandamiento no matarás prohíbe al individuo dar muerte a alguien de una manera injusta, desautorizada, irresponsable o ilegal. Y estas son formas de matar. Prohíbe al individuo tomarse la justicia por su mano, ejerciendo de juez y verdugo, usurpando así una prerrogativa divina. El sexto mandamiento tiene por objeto proteger la vida del prójimo, protegiendo así la paz interna de la comunidad. Quiere garantizar al israelita y al que vive dentro de las fronteras del país la libertad
que se refiere en el prólogo del Decálogo y va dirigido contra todo matar que cuestione esta libertad y esta paz determinadas por Dios, ¿vale? Hay muchos casos donde las personas por irresponsabilidad pueden provocar la muerte de otras personas. Y ahí se citan en la ley de Moisés, por ejemplo, se dice, y no construirás azotea o terraza sin baranda. Ajá. ¿Por qué? Porque en fin, se puede, claro, te por puedes accidente, caer, claro. te puedes caer, ¿no? A veces, ¿cuántos son los niños que se han acercado a ventanas en primera y segunda planta, donde se creen que por ahí no van a entrar los ladrones y no se les ha puesto en rejas? Sí. Y sin embargo, esas ventanas estaban abiertas y los niños pequeños se han subido a una silla, se han subido al alféizar de la ventana y de ahí se han caído. Es una muerte provocada por la irresponsabilidad de quienes, detectando esto, no pusieron las rejas. Y a eso se refiere no matarás. Exacto, a eso se refiere el no matarás, ¿no? También, pues, hoy día, no matarás se refiere a la conducción de automóviles de manera irresponsable. Hay personas que, donde ponen a velocidad máxima a 50, pasan por ahí a 120. Vaya, ¿sí? O personas que donde ponen obras y no sabe qué es lo que hay. Y la gente pues van por ahí también a 140. Entonces ahí se provocan muchas muertes innecesarias. El exceso de velocidad es una de las causas principales de las muertes de tráfico anualmente. No, había una estadística que decía que las muertes por tráfico, por accidente de tráfico, eran mayores que incluso el cáncer. El cáncer, fíjate. Y entonces pues resulta de que y esos son, pero muertes producidas de manera irresponsable, por irresponsabilidad, por exceso de velocidad. Entonces otras formas de matar irresponsablemente es llevar las ruedas del automóvil gastadas por completo. Eso es irresponsable. Eso claro. es irresponsabilidad. O no llevar bien los frenos del coche. Entonces, no pasar revisiones, son barbaridades, ¿no? Sí. Y también se añade esa responsabilidad cuando el conductor, por resulta de que no tiene el coche dado de alta en un seguro. No ha contratado un seguro. Entonces resulta de que son formas irresponsables de ir por la vida y que puede costarle la vida al prójimo. Sí. Hay muchos casos ya de esto, no vamos a citar ninguno en concreto, pero sabemos que este tipo de muertes que la Biblia determinaría pues homicidio, no matarás, es un homicidio irresponsable, ¿no? Una muerte que se causa por la irresponsabilidad, ¿no? Y eso es lo que se está prohibiendo aquí. Tú no matarás. Por tanto, cuando cojas tu coche, en fin, llévalo cada año a pasarle la revisión. Claro. Controla las ruedas del coche. No vayas conduciendo como algunos coches que yo he visto, ¿no? Sí. De una manera. De hecho, un primo mío falleció porque las ruedas del coche tuvo un accidente, cogió una curva con no a mucha velocidad necesariamente, pero el nivel del piso el firme de la carretera estaba muy malo y había una curva, había llovido y era de noche y entonces pues se le fue el coche. Y se estampó de lado contra un tremendo eucalipto, produciéndole la muerte instantáneamente. Cuando se ve la rueda y dice, mira, pero ¿cómo se puede conducir con esto? ¿No? Entonces, claro, que ya no tienen agarre. Efectivamente. Yo personalmente cuando has tenido varios problemas al principio, pues en las ruedas, recurríamos hace muchos años a las ruedas recauchutadas. Sí. Y eso es lo que yo desaconsejo totalmente, ¿no? Nosotros estamos vivos, mi familia y yo, por la gracia de Dios. En una autopista alemana, viniendo a 160, se le va el recauchutado a la rueda trasera al coche y empezamos, menos mal que nos cogió esto ya al sur de Freiburg, cerca de la frontera francesa, y ahí no había tráfico a esa hora del día, ¿no? Pero eso era para habernos matado, ¿no? Y en otra ocasión, yo conduciendo en el coche, iba también pues a una buena velocidad. En Alemania en aquella época no había límites de velocidad, pues se le va el recauchutado a la rueda del remolque. Y entonces pues fue más fácil dominarlo, ¿no? Y lo dominé bien, ¿no? Y a partir de ahí dijimos, nunca más
ruedas recauchutadas. Aunque nos cuesten el doble más cara, queremos ruedas buenas, ¿no? Entonces, son cosas que todos tenemos que tener mucho cuidado. Las ruedas del coche, eso es fundamental. Y esa revisión de frenos y demás también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, porque podemos provocar la muerte de otro, o ir bebido, un par de copitas, y ya no voy a decir la droga, porque la droga no ni con coche ni sin coche, ¿no? Pero, y el alcohol, pues, vale, te puede pues, obnubilar un poquito, ¿no? Y darte esa alegría, ese exceso de alegría. Otra cosa es ir escuchando música a todo velamen en el coche, ¿no? Sí. Esa música, música de rock estridente, ¿no? Eso te potencia. Me decía un amigo, pastor, y puse la música, me gustaba la música, y cuando me doy cuenta, iba a 180 con el coche. Vaya. La música me había llevado a eso, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bien, trabajos peligrosos, mantenimiento de perros que se saben que son agresivos y sabes que van a agredir a las personas, ¿no? Pues hombre, mételo en una jaula y no lo dejes salir, o átalo bien. Y todos los años tenemos que ver o asistir a este triste espectáculo de personas muertas, abocados a mordiscos de un perro, de varios perros, ¿no? Porque en fin, los perros los dueños no han sido lo suficientemente responsables y no han tomado las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, contra esto va el mandamiento. Fíjate que hemos nombrado un montón y hay muchas más causas, ¿no? de no matarás, ¿no? Claro, que son como que están normalizadas en medio nuestro y no tomamos en cuenta que puede ocasionar... Que puede ocasionar la muerte, ¿no? Pero claro, que si matas a alguien, yo qué sé, de un tiro, una puñalada o lo que sea, de un golpe, asesino. Pero si matas a alguien conduciendo, parece que el permiso de conducir es un permiso para matar sin ir a la cárcel. Sí. Eso es algo aberrante, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia del arma que llevamos en la mano. Tú tienes derecho a tener un coche y a conducir, a desplazarte, pero tienes también la obligación de preservar la integridad del prójimo que circula por la carretera con su vehículo. Claro. Entonces, esto es lo que está comprendido aquí dentro de este mandamiento: no matarás. No matarás. O sea, no solamente, y junto a esto es necesario enfatizar la parte positiva, porque no solamente prohíbe el mandamiento la muerte, ocasionar la muerte a un prójimo, a otra persona, sino que en sentido positivo implica el desarrollo de la otra vida. No solamente no vas a matar, sino que te vas a esforzar y vas a hacer lo posible para que la otra persona viva mejor y le vaya mejor la vida. Eso es lo bonito también del mandamiento, ¿no? Sí. Esa parte positiva. No solamente que nos quedamos en lo negativo, no. De hecho, pues vemos aquí que hay por omisión de socorro en las carreteras, ¿no? Pues hoy eso implica también cárcel, ¿no? Cuando ha habido muerte o hay un accidente grave, no solamente tú no ocasionas el accidente, como tú no lo has ocasionado, te vas, no, tú tienes que detenerte si has visto el accidente y tienes que prestar socorro. Bueno, cuando se estudia para hacer el carnet, el carnet de conducir, yo recuerdo que eso hacía mucho hincapié, la omisión de socorro. Exacto. Eso está penado por ley. Bueno, pues esto es lo que comprende este mandamiento: no matarás. Este tipo de muerte, que hay muchas formas, como decimos, de dar muerte. Mantener a los obreros trabajando en trabajos, en ocupaciones peligrosas. Sí. Los gobiernos ya se dieron cuenta, sindicatos también. Entonces establecieron pues esas personas que a mí me prepararon también para eso. Cuando trabajé en la industria del metal en Alemania, pues yo me prepararon una serie de cursillos de fines de semana o de media semana en institutos alemanes del mundo laboral para detectar las fuentes de peligros en los puestos de trabajo. Y esa era mi obligación, ver todo aquí, maestro, esto es una fuente de peligro. Esto hay que repararlo. Y si no lo reparaban y ocurría el accidente, entonces se le caía el pelo a los responsables. A la empresa, claro. Porque yo había dado parte. Aquí hay una fuente de peligro, esto tiene que ser reparado, ¿no? Eso en Alemania. Sí. Y ahora ya está también aquí en España, hacía tiempo, pero allí estaba desde hacía tiempos inmemoriales. Aquí llegó mucho más tarde. Aquí llegó mucho más tarde, ¿no? Yo tenía pues 20 añitos, ¿no?
Y tengo ahora 60 y tantos, fíjate, tengo 46 años ya que me instruyeron para eso, ¿no? Y es verdad, y es que en fin, vamos por la vida y vamos haciendo cosas que puede provocar a las personas, en fin, gravísimos accidentes y en el peor de los casos la propia muerte. ¿Vale? Eso es lo que comprende el mandamiento: no matarás. No le quitarás la vida a nadie por irresponsabilidad. Y sobre todo por intencionadamente. Pero hay momentos en los cuales si alguien te ataca, tú tienes la obligación, el derecho a defenderte. Si quieres defenderte, y además incluso a riesgo de atentar contra la vida del prójimo, si esto fuera necesario, ¿no? Qué interesante. Es una prerrogativa divina. Así es. Eso, el matar es exclusivo de Dios. Dios da la vida y Dios la quita. Dios la da y Dios la quita. Dios es tremendamente misericordioso y paciente y no quiere quitar la vida de nadie, ¿no? Pero hay momentos en los cuales Dios juzga y a veces las propias acciones, los propios actos de los hombres, ¿no? Y las mujeres pues llevan en sí su propio castigo. No hace falta que Dios esté ahí como el policía que va a multarnos, no. El propio acto en sí lleva su propia paga. Recuerdo una frase muy bonita. Había calado el hombre, Giovanni Papini, este filósofo italiano, cuando escribe algo sobre Dios, y decía: Señor, perdónanos, porque el propio pecado es nuestro castigo. Quien peca acaba siendo un desgraciado. Sí. No nos castigues tú, bástenos, ¿no? La paga, la culpa, el efecto que ocasiona en nosotros el propio pecado que cometemos, ¿no? Qué sabio. Y es verdad, la paga del pecado es muerte. El pecado produce muerte. Aunque Dios no existiera, el pecado produce muerte. A esa muerte propia del acto delictivo o pecaminoso, hay que añadir también pues el juicio divino, que tarde o temprano llega. Pero nosotros debemos tener conciencia de que cualquier acto contra estos mandamientos produce muerte. Que tengamos esa conciencia. Exacto, así tendremos más temor de pecar, ¿no? Así que, como hemos dicho, como tú has apuntado, matar, quitar la vida es una prerrogativa divina. Eso pertenece solo a Dios, o cuando Dios lo delega en las autoridades civiles de un pueblo. En esta época existía la pena de muerte. Yo pienso que con Jesús se acaba la pena de muerte. Sí. Entonces, no matarás, pues es una exigencia tan vieja como la humanidad misma, ¿no? Y se encuentra en todas las religiones y en todos los libros de leyes. Pero la singularidad de su inclusión en el Decálogo radica en que de esta manera se la relaciona con Dios. ¿No? Esto es lo que resalta su valor en el judaísmo. Y a este respecto, pues cabe resaltar también en la interpretación veterotestamentaria 3 aspectos. Sí. Primero, en el Antiguo Testamento, Dios es el creador y es a la vez el Señor de la vida y de la muerte. Dios es el creador y Dios es el Señor y el sustentador de la vida y el que origina la muerte. La vida en el Antiguo Testamento, cuando fue promulgado este mandamiento, es un don de Dios. En el centro del paraíso, primero se encontraba el árbol de la vida, como se dice Génesis 2:9. Dios quiere la vida para el hombre, ¿no? Y en la nueva creación de Dios, al final del tiempo, pues encontramos de nuevo un árbol de la vida, como se nos dice en Apocalipsis 22:2. Dios es un Dios de vida. Sí. Dios no quiere la muerte. De hecho, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que el postrer enemigo, el último enemigo, que será vencido, que será quitado de en medio para siempre, será la muerte. ¿Vale? Sí. Por tanto, por eso el cristiano no puede amigarse con la idea de la muerte. La muerte es un enemigo que hay que superar. La vida es un don de Dios y Él mismo procura su desarrollo. Lo más glorioso que el Hijo de Dios, Jesucristo, dijo entre nosotros fue: yo soy la vida.
Por eso el cristiano está siempre a favor de la vida, en cualquier circunstancia. La muerte no pertenece a la creación de Dios. La muerte es la paga del pecado, tal como dice Romanos 6:23. Entra en el mundo por causa del pecado. Es la descomposición de la vida. Es la respuesta divina a la relación del hombre, a la rebelión del hombre contra Dios y su mandamiento. Solo cuando el hombre niega a Dios su obediencia, determina el Creador su muerte. No obstante, a partir de ahí, cada nueva vida que llegue a la existencia continúa siendo una obra y un don de Dios, lo mismo que el sexto mandamiento, cuya intención es la de preservar y desarrollar la vida en libertad y plenitud. No matarás. Para el Antiguo Testamento, solo Dios es el Señor de la vida. Dios da la vida y solo Dios la quita. Dice en 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. Sí. Solo Dios es el Señor de la vida. Ambas acciones son prerrogativas divinas. En la Biblia, la muerte del ser humano no es nunca un fenómeno de la naturaleza. No te mueres porque sí. ¿Por qué te mueres? La causa biológica puede ser por la debilidad de la célula, por un fallo de algún órgano vital. Sí. Esa es la causa biológica o médica. La causa teológica, la causa última, la auténtica, la verdadera, la que desata todo lo demás, es el pecado. Te mueres por causa del pecado, ¿no? En la Biblia, pues eso, la muerte no es un fenómeno de la naturaleza, es igualmente un acto de la voluntad y del obrar de Dios, tal como es la creación de cada nuevo ser humano que llega a la existencia, ¿no? Es muy importante que lo tengamos en cuenta para valorar nosotros la vida en su justa medida. En principio, el mandamiento que nos ocupa tiene que ver con la vida humana, en el sentido biológico del término. Solo el que da la vida puede quitarla. Por eso, tú, hombre, quien quiera que sea, no matarás, porque tuya no es la vida de nadie. Y esto debemos tenerlo todos muy claro. Nadie es el Señor de la vida, solo Dios. El que por fe confiesa haber sido creado por Dios, se confiesa con ello partidario del derecho exclusivo de Dios sobre su propia vida y sobre la vida de todos los hombres. ¿Vale? El que cree que fue creado por Dios, lo cree de verdad y vive conforme a ello, nunca será un asesino. Qué importante es esto hoy en día. Totalmente. Hoy saltaba una noticia o fue ayer, bueno, pero esto es muy actual y esto no se va a quedar pasado tristemente, porque siempre hay noticias de este tipo, de que la violencia machista, ¿no? Se había cobrado una nueva víctima y esa víctima estaba embarazada. Eso es terrible. Eso fue ayer, una noticia de ayer. Eso realmente tiene su génesis, su origen también en la falta de fe en Dios. Esas maldades que esta semana estamos desbordados con este padre que ha desaparecido con las 2 niñas en Canarias y las noticias de ayer, de hoy, de ayer, de anteayer. Esto es una verdadera locura. Vale, que estamos en una situación de pandemia que dura mucho, que la crisis económica está haciendo mucho daño, que la angustia por no tener ingresos, pero no, el hombre no puede llegar a estos extremos, no podemos llegar a esto. Ahí tenemos el recurso de la fe, el recurso de Dios, ¿no? El que cree en Dios no atentará contra la vida de su prójimo, porque sabe que esto es una prerrogativa divina. De esa manera, la fe nos ayuda también pues a facilitarle la vida a los demás y a respetar la vida en nuestro entorno, ¿no? Incluso, no sé si está más adelante o podríamos hablar de los no nacidos. Exacto, ya hablaremos también de los no natos, ¿no? El mandamiento no matarás y el aborto. Es un mandamiento que va directamente contra eso también, contra el aborto. Pero, lamentablemente, pues hoy, cuando se quita a Dios de las constituciones y se relega la fe en Dios a un asunto del individuo personal, no un asunto nacional,
entonces vienen todas estas cosas, ¿no? Que viene el atentado contra la vida, y esto es precisamente, pues eso, el cristianismo ateo va contra todo esto, porque el nonato es la persona en su máximo estado de vulnerabilidad, claro, el más débil. Y justamente lo que hace Jesús es ponerse siempre de parte de los más débiles. sí. Por tanto, Jesús habla a favor del derecho a la vida de los nonatos, de los no nacidos, ¿no? Pero claro, cuando no se escucha a Jesús porque no interesa, pues entonces las consecuencias son esto, la relativización del valor de la vida. Por tanto, bueno, nos viene la reflexión sobre estos mandamientos y bueno, ahondar pues en el significado del mandamiento concreto: no matarás. ¿Vale? Sí. Dios es el autor de la vida. Dios es el sustentador de la vida. Y Dios es el que le pone fin a la vida, porque Dios es el que ha establecido el fin de la vida del hombre. Dice en Génesis 6, y será la vida del hombre 120 años. De ahí no pasará, ¿no? Dios limita, pone tiempo también a la vida del hombre, y entonces pues feliz el hombre y la mujer que cuentan con Dios en su vida y se toman en serio estos mandamientos, porque les irá mucho mejor. Sin mucho duda. mejor, ¿no? Qué bueno. Sí. Bien, pues precisamente hoy, cuando este grandioso aumento de las posibilidades humanas debido a la ciencia y a la técnica, ¿no? Pues no ha traído precisamente consigo un aumento del respeto a la vida, sino más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Su devaluación. Donde más abortos se cometen en los países altamente tecnificados. El mandamiento no matarás tiene pues hoy una relevancia literal, singular, pues hoy vivimos asfixiados por la literalidad de la muerte. Fíjate la semana que llevamos, fíjate la semana que llevamos aquí en España nada más, ¿no? Es ese submarinista que saca del mar a un niñito. Sí. A un niñito, a un bebé, pero ¿cómo se le ocurre a un padre, a una madre, tirarse a un mar con aguas tan frías en esta época del año todavía, bueno, en ese estrecho? Sí. ¿Cómo se le ocurre eso? Y entonces personas que llegan exhaustas, y seguramente que alguno morirá también, ¿no? Y después el tema de Israel, esta guerra horrible de Israel también, ¿no? En fin, y la cantidad de noticias que se nos dan acerca de mujeres que han muerto a manos de esos que debían amarla y protegerlas. Fíjate tú la contrariedad. Sí. Hombres que se unieron por amor a mujeres y acaban quitándole la vida a ella y a sus hijos. Esto es una verdadera locura. Si tuviéramos en cuenta a Dios y tuviéramos en cuenta los mandamientos de Dios, esas cosas no ocurrirían. O por lo menos no ocurrirían con esta frecuencia tan lamentable. Por eso nosotros desde aquí llamamos también a todas las personas que nos están escuchando a que den en su vida el lugar que le corresponde a Dios. Que se vuelvan a Dios, que escuchen el mandamiento divino, que escuchen la palabra de Dios y que la vivan, la pongan en práctica en su vida cotidiana. Entonces tendremos problemas, tendremos dificultades, no seremos perfectos, pero no llegaremos, posiblemente no llegaremos a determinados extremos de los cuales no hay retorno. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, en fin, no nos cansaremos nunca de exponer estos programas, porque son necesarios. No matarás. No matarás hoy. Y hoy se está matando a gente, pero de una manera irresponsable. Lo decía también ayer y anteayer la televisión. Sí. La cantidad de personas, de miles de personas que mueren anualmente en España por un exceso de trabajo, por las larguísimas jornadas de trabajo. Sí. Están acortando la vida. Ahí tienen que intervenir también los sindicatos, y tienen que intervenir los médicos, y tienen que intervenir también, pues, en fin, el Estado, para que las personas
no pierdan la vida. Bueno, la persona y los patronos. Y los patronos, por supuesto, también los patronos, sí. No, hay patronos que hemos visto en La Mancha. Hombre, en La Mancha hemos visto cómo un señor de Nicaragua, de El Salvador, murió exhausto, lo denunciaba su hermana, por las jornadas de trabajo y por el... Hemos visto el otro. Exacto. Entonces, son muchas las muertes que se dan en esta España nuestra porque estos se aprovechan de los inmigrantes que no tienen papeles y los hacen trabajar en lugares delicados, como este panadero que emplea a un latinoamericano, y en la amasadora el hombre pues ignorantemente mete el brazo y le arranca el brazo. Y ahora él coge al hombre el abrazo y su brazo y se lo lleva a la puerta del hospital y lo deja allí en la puerta del hospital con la advertencia: no digas que trabajabas conmigo. Madre mía. Entonces, eso es algo lamentable, porque esa amasadora no tenía un sistema protector, ¿no? Claro. Entonces resulta de que y ahora tienes, pues, hay una persona sin asistencia sanitaria, sin y ha perdido seguro, el trabajo, y ha perdido el trabajo y lo ha perdido todo, ¿no? Claro. Entonces, pues cuidado, hombre, si para trabajar, si para ganar un dinero tienes que abrir una empresa y emplear a personas que no van a trabajar con ninguna clase de seguridad, pues entonces no renuncias a ganar ese dinero. Es un dinero de injusticia. Sí. Es un dinero de injusticia. No montes una empresa para llevarla adelante explotando a inmigrantes y a no inmigrantes. Entonces, eso es una forma de matar también. Sí. Hacer que el obrero trabaje 12 horas cuando con 8 horas tenía que estar ya en su casa cuidando a su mujer y a sus hijos. Claro. Y entonces, pues, ahí también hay que tomar conciencia de toda esta realidad. El obrero tiene que tomarla, el empleado también, y los sindicatos y todo esto, ¿no? Entonces, vemos que es un mandamiento que tiene una actualidad tremenda, ¿no? Así que, donde no se respeta la santidad de Dios, tampoco se respeta la santidad de la vida del ser humano. Vaya. Esta es la triste realidad. La vida se ha devaluado hoy, como decimos, escandalosamente. Los periódicos, a los que aludimos, la radio y la televisión, están llenas de noticias de asesinatos, de homicidios, de guerras, de rebeliones y de criminales limpiezas étnicas. Hoy pocas personas se escandalizan de la legitimación del aborto. Es lo más natural. Se buscan nuevas formas de eutanasia. En las carreteras del mundo mueren diariamente miles de personas en accidentes de tráfico provocados por la irresponsabilidad humana. El número de suicidios es alarmante. Los secuestros están a la orden del día y el terrorismo azota a la sociedad con una crueldad inexplicable. Y el tráfico de personas es una desvergüenza insultante hoy en España, en Europa y en el mundo entero. Los gobiernos del mundo no trabajan para erradicar esta maldita plaga, esta lacra que tanto daño hace a las personas. Pero ¿cómo se puede traficar con personas vivas? ¿Cómo se puede prostituir a mujeres traídas a España, a los países de Europa, con mentiras? Engañadas, sí. ¿Cómo se...? Vamos, es que no lo entiendo. Cómo cuando me paseaba en Madrid, ¿no?, en mis días libres, en la calle Montera, una calle totalmente céntrica entre Sol y la famosa esta vía principal de, ¿cómo se llama?, de Gran Vía. Ahí hay un cuartel de la Guardia Civil también, ¿no? Y un cuartel de policía, una comisaría de policía, y las mujeres prostitutas del extranjero enfrente, en la acera de enfrente, 50 metros más arriba. Sí. Y recuerdo, vi alguna que le habían pegado tal paliza y la tendría drogada porque la criatura miraba a la país. Me daba vergüenza eso. ¿Cómo? Y lo denuncié en alguna ocasión. Sí. Y en el periódico que editamos denunciamos eso. Y denunciamos y parece que tuvo su efecto también, ¿no? Y entonces, ¿cómo no se hace lo suficiente para erradicar todas estas causas que provocan la muerte del hombre de manera innecesaria? ¿Vale? No matarás. Es hoy un mandamiento de la máxima urgencia.
Dios dice, no matarás. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con esto. Todas estas muertes son la señal inconfundible de parte de Dios, que nos dice que nuestro mundo no anda bien, que nos dice que no es lo que debería ser, que no es bonito, que no es bueno, sino que por causa del pecado se ha corrompido, se ha desquiciado y está condenado al ocaso. La enfermedad, el sufrimiento, la angustia y la muerte del ser humano apuntan a nuestro abandono de Dios. Esta es la causa de todas estas muertes, nuestro abandono de Dios. Le hemos dado a Dios la espalda y en consecuencia segamos muerte, cosechamos muerte. La paga del pecado es muerte. Y cuando el hombre da la espalda a Dios, lo que viene de una forma u otra es la muerte. Y cuanto más nos alejamos de Dios, más muerte. Todavía, porque más nos deshumanizamos, sí, más nos insensibilizamos, ¿no? Y entonces más muerte, ¿no? Así que la respuesta de Dios al hombre pecador es precisamente la muerte. Por eso el cristiano no puede amigarse nunca con la muerte, como hacen otras religiones, en México celebrando la fiesta de la muerte y demás, ¿no? La muerte es para el cristiano horror y juicio divino. La Biblia no deja dudas al respecto. Y en medio de esta muerte aparece el mandamiento no matarás, como una señal de gracia divina, porque Dios continúa queriendo la vida para el hombre y la mujer, no obstante el pecado que le domina. Este mandamiento se nos convierte pues en un signo de esperanza que apunta a la remoción definitiva de la muerte y nos invita a levantar los ojos a Dios, a respetarle y a esperar de Él el don de la vida. Por tanto, que tomen nota nuestros queridos oyentes. Las muertes, esta cantidad de muertes que vivimos en nuestra sociedad hoy, que padecemos, es el resultado del olvido de Dios por parte del hombre y la mujer. Sí. Si queremos la vida, tenemos que volvernos a ese que dijo de sí mismo, yo soy la vida. Esto lo dijo Jesús de Nazaret. Como no nos volvamos a Él, como no contemos con Jesús de Nazaret en nuestra vida cotidiana, lo que segaremos será la muerte que nos alcanzará de una forma u otra. Pero Dios quiere para nosotros la vida. Qué tremendo. Nos quedan 5 minutitos. Bueno, pues yo no sé si reflexionar un poquito sobre lo que hemos dicho, porque comenzar otro apartado para en fin, no poder podemos culminarlo. Dejarlo para la próxima semana. Sí, o quizás podremos terminar esto, ¿no? Y la semana que viene podemos comenzar con Jesús y el sexto mandamiento, ¿no? Esto es lo que habíamos dicho en las consecuencias que tiene el olvido de Dios. En segundo lugar, pues sigue a todo esto un segundo mandamiento que tiene que ver igualmente con todos los mandamientos del Decálogo. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo guió bondadosamente en la larga marcha por el desierto, preservando su vida. Después estableció un pacto con su pueblo para proteger su vida y le entregó mandamientos que no son sino las obligaciones que se desprende del pacto. Puesto que Dios ha preservado la vida del pueblo, atendiendo a todas sus necesidades, defendiéndole de sus enemigos, sanándole de sus enfermedades y dolencia y perdonando sus pecados, Él espera ahora de que su pueblo sepa preservar la vida en comunidad. Y para preservar la vida en comunidad es que Dios nos da estos 10 mandamientos. Y nos dice, con estos 10 principios vais a vivir en libertad, vais a vivir en estos mandamientos, y estos mandamientos encierran vida. Así es. Con esto el sexto mandamiento se constituye en la expresión de la santa voluntad salvífica de Dios y su observancia por parte del ser humano llega a ser la expresión de la gratitud del pueblo hacia Dios, que es el dador de la vida. Dios quiere, pues, la vida para el ser humano. Su última palabra consiste en el mensaje liberador y vivificador del Evangelio, de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, fuente de vida para todo aquel que cree en Él. Y tercero, y para terminar, la tercera observación en relación con este mandamiento no matarás es que Dios quiere que su pueblo viva en paz
y en armonía, y que la paz que procede de él tenga también su realización en la relación interpersonal. Mientras que no haya justicia, no habrá paz. No es posible que haya vida sin paz y no hay paz sin justicia. Cualquier amenaza que se cierna sobre el individuo es una amenaza contra la paz de Dios y el hombre no debe amenazar esa paz. En resumen, podemos decir que el sexto mandamiento es un precepto protector de la vida. El que levanta su mano hacia Dios orando no debe levantar esas mismas manos contra su prójimo amenazando, intimidando ni matando. Cuando Dios es verdaderamente importante para nosotros, también lo es el ser humano. Pero cuando Dios pierde su importancia para nosotros, empieza a perderla también el ser humano, porque nos convertimos en terribles egoístas y nos vamos deshumanizando. Pero cuando dejamos de respetar a Dios, dejamos también de respetar al ser humano. Esta es la triste realidad, ¿no? El que ama a Dios ama igualmente a la criatura que Dios creó. Por eso el mandamiento divino se cierra en dos, básicamente: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que observa el derecho de Dios, que dice no matarás, observa el derecho del ser humano a la vida. Sin Dios, el hombre y la mujer se deshumanizan y acaban matándose entre sí. Que quiera Dios, ¿no? Que muchos pueden escuchar estas palabras y tomen valor para la palabra de Dios, a tomarla en su corazón. Eso. Y llevarlo a cabo en su vida. Si queremos la vida, si queremos la paz, si queremos la justicia y el bien, tenemos que volvernos a Dios. Sí. No podemos cumplir los mandamientos divinos sin tener comunión con Dios, sin tener relación con Dios. Sin Dios en nuestra vida, las cosas no irán bien. Porque es Dios, personalmente, el que potencia en nosotros el bien y quien hace que en nuestro interior repulse el mal. No las palabras bonitas, no los mandamientos en sí. Porque el problema es que nosotros no tenemos tampoco la fuerza para guardar esos mandamientos, para llevarlos a la práctica, pero la fuerza nos la imparte Dios por el Espíritu Santo, ¿vale? Por tanto, estos señores filósofos y señores que respetan mucho a Jesucristo y que lo quieren como maestro, pero no como Señor, se equivocan por completo. No hay maestro sin Señor, porque sin el Señor no hay la capacidad para llevar a la práctica las enseñanzas del maestro. Entonces, pues, por eso llamamos a las personas a una vuelta a Dios, una observancia de los mandamientos, pero que en base a un tomarnos en serio de nuevo a Dios. Amén. Amén. Ya hemos llegado a la hora. No nos vayan a tirar otra vez de las orejas, como han dicho con el otro programa. No, pero no, decimos amén a todo ello porque es sumamente importante para el ser humano escuchar esta palabra y escuchar estos mandamientos que traen vida al ser humano. Por supuesto. Los mandamientos son fuente de vida. Totalmente. Agradecerte una vez más, querido Félix, el que puedas traernos esta profundidad de la palabra y que, igual que nos bendice aquí a nosotros que estamos aquí, que bendiga a toda la audiencia, ese es nuestro deseo. Amén. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Principios para la libertad. Eso, un abrazo a todos. Un abrazo.